La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Esta noche vamos a ver las figuras como las que estamos viendo, el lenguaje figurado, que está dentro de lo que se llama el análisis lingüístico del texto. Y pues hay una de las cosas que ahorita vamos a comentar ello. A veces no entendemos la Biblia. ¿Sabe por qué no la entendemos? Hay muchas razones. Tal vez número uno, porque la agarramos una vez al mes. Segundo, porque tal vez usted me da la razón, pero hay cosas que cuando no se entienden, a veces no se le pone interés o a veces carece de, vamos a decir así, de muchas cosas. Pero la más importante es esta. Muchas veces, a mí me lo han dicho muchas personas, yo a veces no leo la Biblia porque no la entiendo. Digo, ¿está usando alguna Biblia que sea, de los chinos, le digo, o está escrita en alemán, o en qué estará escrita, le digo? Porque el castellano o el español que nosotros manejamos, pues podemos entenderlo. ¿Sabes? Yo sé que hay varias figuras en la Biblia que tal vez nosotros no estamos familiarizados con ellas, pero cuando tenemos una idea de lo que es el trabajo, tal vez de que tuvo la gente antiguamente, nosotros podemos acercarnos al pensamiento del escritor y poder de esa manera nosotros entender lo que nos quiso decir o el mensaje que Dios quiso transmitir a través de ellos. Así es que esta noche vamos a ver, tal vez podemos ver unas cuantas figuras, nos quedamos viendo la metáfora, luego vamos a ver el pleonasmo, la hipérbole y luego las figuras de relación, que es la sinécdoque y todas esas. Lenguaje figurado. Quiero decirles esto para hacer un poco de reflexión sobre lo que vamos a ver. La Biblia está llena de muchas figuras literarias. Los hombres de Dios en el antiguo tiempo, como Isaías, como Jeremías y los otros profetas, se valieron de lo que en su entorno podían describir, podían enseñar ellos. Por ejemplo, nosotros vemos dentro de las figuras Dios hablando de los bueyes. Vemos Dios hablando de los que hacen el barro. ¿Cómo se llama? Y hacen figuras, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? De los alfareros. Dios habla de los campesinos. Dios habla de los árboles muy altos, los pinos, los cedros del Líbano, dice. Así como Dios también habla de una luna poniéndose color sangre. Dios utiliza todo en nuestro entorno para podernos hablar. Los hombres de Dios en el antiguo tiempo fue lo mismo que hicieron. Ellos se valieron tanto como vamos a decir, en nuestro tiempo puede ser el zapatero, el barrendero o los que trabajan por ahí. De todo vino a ser, hermano, le dio un colorido a la palabra de Dios y a través de eso, hermanos, traer un mensaje. Fíjese que Dios dice en su palabra que Él no utilizó un lenguaje que no lo pudiéramos entender. Dice que escondió estas cosas de los sabios y se las reveló a los niños, a los letrados, a los entendidos, a los, vamos a decir, en tiempos del Señor Jesucristo, la aristocracia que pertenecía a la secta de los saduceos. Hombres que tenían un conocimiento, además de eso, habían tenido su vida en el desarrollo, hermano, del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces empezamos a ver que Dios habla a través de los símiles, de las metáforas. Y vimos dos figuras, vimos el símil y nos quedamos en las metáforas. La metáfora es una comparación implícita que no expresa formalmente como el símil, dijimos. Por ser más breve, suele ser también más vigorosa. Vimos unos ejemplos.
Vimos ejemplos como Oseas 13:8, Génesis 49:9. Pero en el Nuevo Testamento también nosotros encontramos esta figura literaria, las metáforas. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Desde el capítulo 6, capítulo 10, capítulo 7, capítulo 5 también de Mateo, vemos un lenguaje literario que ocupa el Señor Jesucristo para hablar. Déjeme decirle que así como los hombres antiguos también que utilizaron ese lenguaje tan pictoresco para poder transmitir su mensaje, el maestro de maestros no hizo la excepción, el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan dijo, yo soy el pan de vida, San Juan 6:35. También el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, en San Juan 8:12. En San Juan 10:7 el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas, o yo soy la puerta del redil. También en San Juan 7:38, el Señor Jesucristo dijo, de aquellos que habían de creer en Él, dice, de su interior correrían ríos de agua viva. Todo esto es un lenguaje figurado. Él habló en metáforas. Por ejemplo, si nosotros le quitamos la metáfora a San Juan 10:11, donde el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta del redil. El que entre por mí, dice, hallará pastos y tendrá, dice, agua donde ir a beber. Dice, en cambio, los que entran por otro lado son ladrones y salteadores. Si nosotros quitamos la metáfora, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Indiscutiblemente dice, yo soy el único por donde tú puedes entrar al reino de los cielos. No hay otro atajo. Usted sabe que las religiones han enseñado, y por ahí dicen, también hasta un proverbio dice, todas las religiones llevan a Dios. Mentira del diablo. Eso es una mentira. El Señor Jesucristo dijo, solamente por mí, a través de mí, dijo, ustedes pueden entrar al redil de las ovejas, encontrar, dice, hallar pasto. ¿Sabe qué es? Cuando nosotros queremos interpretar la Biblia de acuerdo a la línea que nosotros debemos de tener o aplicar la hermenéutica, nosotros vemos que también en Mateo 6:39 el Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, cuando usted ve la metáfora de yo soy la puerta, Jesucristo es el único medio por donde podemos entrar, tener paz, tener vida, tener salvación, tener vida eterna, tener perdón de pecados. No hay otra manera por la cual nosotros podemos obtener estas cosas, sino es a través de Cristo Jesús el Señor. No hay otro medio. La persona, hermano, como cuando el Señor decía muchas veces al final de cada parábola, decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? Si tú tienes oídos de lo que estás escuchando, ¿entiendes? Por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Aquel día dijimos, si nosotros le queremos quitar la figura retórica a las palabras que el Señor Jesucristo dijo, cuando Él dijo que Él era la luz del mundo, dice que Él era la justicia, la única verdad por los cuales a través del mundo podía ser salvo. Tenemos las filosofías. ¿Cuántas filosofías no tenemos? Tenemos el comunismo, tenemos la democracia. ¿Cuántas cosas no tenemos? Y dígame, ¿tenemos paz en el mundo? ¿Sabe? Según el Instituto de Estocolmo, en estos casi 6,000 años o más que hemos vivido, ¿saben cuántos años de paz nada más ha habido en el mundo? Nada más 30 años. En casi 7,000 años de historia, 30 años de paz nada más, ha habido paz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Esta es la metáfora. Son las metáforas de las cuales nosotros podemos encontrar muchas
en la palabra de Dios. Veamos una figura de dicción, una figura más que la encontramos en la Biblia. Son simples estas figuras, pero muchas veces tal vez no conocemos el concepto de ellas. Dentro de las figuras de dicción está el pleonasmo. ¿Qué es el pleonasmo? Es una expresión en la que se emplea la redundancia de vocablos innecesarios. Vamos a ver uno, está en Génesis 40:23, alguien que lo busque. Con el objeto de dar mayor vigor al lenguaje. Por eso se emplea esta figura dentro de la escritura. Vamos a ver nada más un ejemplo. Luego vamos a ver la hipérbole también. Génesis 40:23. ¿Se acuerdan? Metieron a la cárcel a José y le dijo José al copero antes de que se fuera, acuérdate de mí. Y mire, esta es una forma de pleonasmo. En el verso 23 dice, el jefe de los coperos no se acordó de José. Y luego, ¿qué vuelve a decir? Pero que no había dicho que no se acordó de él. Esas figuras están dentro del lenguaje. Y dice que sirven nada más para dar mayor vigor al lenguaje. Como quien lo recalca, decir, no se acordó de José. Que le había hecho también a él un favor de interpretarle un sueño. El sueño era de los panaderos y el que exprimía, dice, o el que le daba al faraón la copa en la mano. Estos dos delinquieron con su señor y pues uno fue ahorcado y el otro fue restituido a su trabajo. Y vemos que el copero fue restituido a su trabajo. Y cuando él pues está allá, dice, y faraón tiene un sueño, se acuerda de José. Hasta entonces se acordó. Y aquí dice, la Biblia dice, el jefe de los coperos no se acordó, sino que le olvidó. Figuras simples. Vamos a ver también la hipérbole. ¿En qué consiste la hipérbole? La hipérbole es la exageración. O sea, vamos a exagerar. Como cuando nosotros exageramos, ¿verdad? Esta vez estamos contando algo así entre amigos o entre compañeros de trabajo y una se exagera. Yo a veces escucho yo les digo, ¿de verdad? Les digo todavía. Porque se exagera de tal manera. Esto también lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, la hipérbole es la exageración que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Vamos a ver un par de hipérboles. San Juan 21:25. Salmo 6:6. Mateo 7:3. Si quieren participar, podemos leer la Biblia todos, hermanos. Recuerde, aquí podemos participar todos. Este es un estudio. San Juan 21:25. El apóstol Juan diciendo de que si una cosa, una por una se escribiera, dijo Juan, pienso que no cabería en los libros ni en el mundo. ¿Usted cree que eso es así? Tal vez podamos hacer un volumen grande como la Enciclopedia Británica, o no sé, como los diccionarios que tienen o abarcan un volumen bastante grande. ¿Alguien tiene San Juan 21:25 que me lo lea? Léamelo, hermano. Esa es una hipérbole, o sea, es una exageración. Jeremías 8:7. ¿Qué dice Jeremías? Dice a Jeremías que le hace falta algo para llorar, dice, ¿no? Jeremías le llaman el profeta. ¿Sabe que muchas veces los hombres de Dios, hermanos, se les trata de una manera no sé, muy despectiva o no sé, pero Jeremías muchas veces expresó el dolor, la desesperación. Ver un pueblo, hermanos, un pueblo tan insensible a la palabra de Dios, un pueblo duro de corazón, un pueblo totalmente alejado del pacto de Dios y de sus promesas, de su ley y de todo eso. Y lo mandan a este hombre de profeta, a un pueblo contumaz, le dice Dios, y rebelde. ¿Sabe que muchas veces en vez de dar gracias a los hombres de Dios, muchas veces lo que hace la gente es despreciarlos? Pero vaya a ver los falsos profetas, hasta en silla de oro los tienen sentados.
Qué cosas, ¿no? Estábamos viendo la hiper, ver el Salmo 6:6, perdón, hermana. Ya hasta el aumento de mis lentes me hacen falta ya. Salmo 6:6. Y Mateo 7:3. ¿Alguien tiene Mateo 7:3? Que me lo lea, por favor. ¿Ustedes ven eso? Es una hipérbole, o sea, es una manera de expresar dolor, de expresar angustia y de expresar digamos, momentos en los cuales la persona pues está angustiada. Déjeme decirle de que los hombres de Dios, hermanos, pasan por problemas, pasan por situaciones en las cuales la Biblia los describe tal y como ellos son. Por ejemplo, Elías, vemos que cuando Jezabel le dijo, cuando le mata a todos los profetas, viene Jezabel y le dice, mañana mismo estarás como uno de ellos. El profeta de Dios, oiga, aquel profeta que bajaba fuego del cielo y que hizo grandes milagros, se echó a correr. Y cuando él huyó, dice que fue y se escondió debajo de un árbol y deseando morirse, le dijo a Dios, quítame la vida. Porque no soy, dice, como los otros antes de mí, como mis padres. Y se echó a dormir. Llegó un ángel, le toca las costillas y le dice, Elías, levántate, mira, te dice un desayuno ahí, una torta. Se la comió y se volvió a dormir. ¿Sabe qué son síntomas de eso? De depresión. Cuando uno está deprimido, cierra las cortinas, se enrolla en la cama y no quiere que ni el perro ladre. Y dice uno, quiero morirme, me siento desesperado. Más cuando nos metemos en situaciones, hermano, bastantes que tocan nuestros sentimientos. Hay personas que dicen, los hijos de Dios no tienen que pasar de eso. Bíblicamente, le voy a decir, tenemos que pasar por todo eso. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero venced, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Confíen en mí. Así es que nosotros vemos las muchas figuras. Mateo 7:3, vamos también. ¿Alguien lo tiene? ¿O lo encontró? Ayúdenme, hermanos, porque hoy como que anda muy mal el sistema, como que se me ha ido Saben que es una paja, ¿verdad? Y saben que es una viga. Jesús emplea esta figura para darle fuerza a la hipocresía de la gente. Muchas veces somos expertos en juzgar a los demás, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Somos capaces de ver hasta lo insignificante de una persona, pero no nos podemos ver a nosotros mismos. Cristo dijo, antes de que veas, dice, la paja que está en el ojo de tu hermano, mírate la enorme viga que tienes en tu ojo. Quítele la figura literaria. No hay que ser hipócrita. Todos somos malos, todos pecamos, todos caemos, todos nos resbalamos. A veces se nos va la lengua, decimos malas palabras, nos enojamos y hasta le deseamos la muerte y que le pase el tren a otro. Y decimos, uy, el hermano cómo se comporta. Uy, el hermano cómo es. Uy, el hermano esto, uy, el hermano el otro. Y no nos miramos nosotros mismos. Cristo dijo, antes de que le remuevas la paja a tu hermano, quítate la enorme viga que tienes en tu ojo. Le dijo a los fariseos. Vaya lenguaje, ¿no, hermanos? Un lenguaje muy, tal vez, muchas veces decimos, bueno, ¿qué será eso? Pero dar a entender, hermanos, de las muchas veces lo inconsciente que a veces nosotros somos y no poner atención en lo que hacemos o lo que decimos. Otra figura de dicción o otra figura, digamos, vamos a cortarnos, vamos a ver una figura de relación. Dentro de las figuras de relación, hermanos, tenemos la sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Esto consiste en la designación de un todo con el nombre
de sus partes o viceversa. Se habla, por ejemplo, de almas. Todas las almas decimos que estamos aquí en este cuarto, por decir personas. O podemos decir las naciones, la muchedumbre de pueblos. Se está diciendo una cosa por otra. Por eso muchos piensan que cuando el anticristo venga, piensan que va a gobernar el mundo. No, hombre, sino más 10 naciones en Europa. Le van a dar chance que gobierne, y apenas 7 años o menos de 7 años. Pero cuando se emplean las figuras dentro de la Biblia y nosotros vemos muchedumbres de pueblos, naciones y lenguas, nosotros como que decimos, el anticristo va a tener ese poder. El único que va a tener ese poder de gobernar el mundo se llama Jesucristo, nadie más. Nabucodonosor le dijeron rey de reyes. ¿Por qué? Gobernó casi todo Europa, parte de Asia y el Medio Oriente. Estados Unidos ahora tiene aliados casi en todo el mundo. Cuando Estados Unidos va a la guerra, arrastra casi con montones de países. Y si nosotros queremos usar una figura de dicción, nosotros podemos decir, y todo el mundo se va con Estados Unidos. ¿Es cierto que todo el mundo se va con Estados Unidos? Es una figura, simplemente una figura. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, en Hechos 27:37, cuando el apóstol Pablo sufre un naufragio, ahí dice personas, pero en el original dice almas. Éramos todas las almas en el barco, como unas 200 y tantas, dice por ahí. Si mi mente no me es infiel, porque ya les digo, es como que ando un poco malo. También Isaías 1:3, Jeremías 8:7. Quiero que veamos esta figura porque es importante, porque le digo, muchas veces nosotros cuando lo leemos en la Biblia, nosotros pensamos que se está refiriendo totalmente a lo que estamos leyendo ahí, pero no es así. Alguien que me busque Hechos 27:37, yo le leo Isaías 1:3. Léalo, hermano. ¿Solo el hermano trajo Biblia? 276. Se fija que ahí dice, éramos todas las personas, está traducido en nuestra lengua, o es la traducción que salió en el castellano, pero en el griego no dice personas, en el griego dice almas, éramos todas las almas que estábamos en el barco 270. En Isaías también 1:3 encontramos esta otra figura. Dice, mire, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Se fija cómo Dios utiliza los animales también? El buey dice, conoce a su dueño. Y el asno dice, conoce el pesebre de su señor. Dice, e Israel no me conoce a mí. ¿Dónde está la figura ahí de lo que estamos estudiando? ¿Cómo se utiliza? La palabra Israel simboliza toda la nación. Mi pueblo, las 12 tribus, mi pueblo, dice Dios, no me conoce a mí. Entonces todas estas figuras, hermanos, nosotros las encontramos y ese es un sentido en el cual nosotros podemos usar el todo por el todo. Le digo, muchas veces, por no conocer las figuras literarias, por es que nosotros o nos hacemos la idea de que es así, o pensamos de que las cosas pueden ser de otra manera, pero en el fondo muchas veces nos enredamos con figuras literarias. Miren Miqueas 4:3 lo que dice. ¿Cuántos conocemos las golondrinas? ¿Conocemos las tórtolas? ¿Qué vienen de la cigüeña?
Las cigüeñas las que traen los babies, dicen. No, no son esas. Fíjese lo que está diciendo Dios. Es bien importante ese texto bíblico que leyó la hermana. Hermana, léamelo otra vez, si no lo ha cambiado. ¿Entendió lo que Dios está diciendo? Los animalitos son tan entendidos que conocen el tiempo de su migración. Conocen el tiempo cuando se van, cuando se trasladan de un lugar para otro. Dice que ellos lo conocen, así a simple vista lo conocen. Y dice, e Israel o mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Ahí la palabra juicio, Dios también emplea una figura, porque Dios a lo que se está refiriendo es a sus leyes, a sus estatutos, a sus mandamientos. Y dice, este pueblo, dice, no conoce la ley. Hermanos, si nosotros como iglesia de Jesucristo conocemos su palabra, ¿sabemos la voluntad de Dios, hermano? ¿Realmente lo que Cristo quiere de su iglesia? ¿O nos ganan también los animalitos? En pleno siglo XXII, casi ya XXI. El ser humano sigue lo mismo, lo mismo. Los animales son más entendidos. Y le voy a decir algo. ¿Se acuerdan del temblor de tierra tan fuerte que hubo en Indonesia? Casi fue allá por el 2000, creo, que provocó un gran tsunami. Murieron muchos, miles y miles de personas. Cuenta el relato uno que es de la parte de no sé qué parte de ahí, de esa región geográfica entre la India y los otros países que están para el lado del oriente. Cuenta este señor que dice que él estaba en su casa, estaba escribiendo, y como ve que allá los animalitos andan muy sueltos, pasó un elefante, dice, por la calle buscando las partes más altas, y dice que él salió a ver, porque nadie llevaba el elefante. O sea, el elefante iba corriendo como estampida, pero iba buscando las partes más altas. Y dice que cuando él lo vio, dice, ir de esa manera, dice, corrió detrás de él y se fue a la carrera. Porque dice, este animal, dice, de algo está huyendo, dice, algo fuerte viene. Dice que cuando él se fue, dice, y se fue, dice, en un lugar donde puede estar a salvo. Dice que volteó a ver hacia atrás y ya el mar venía, hermanos, botando un montón de casas y ahogando un montón de gente. Y después le preguntaron, ¿y tú cómo supiste eso? Dice, porque yo lo he leído. Que los animales, dice, cuando viene algo así, huyen, se van. ¿Cómo es que las ratas, hermanos, cuando se va a hundir un barco, se salen antes de que el barco se hunda? Así que si un día se embarque y ve que las ratas se van, hermano, tírese al agua también, porque ajá. Ajá. Huyeron como ratas. Entonces, hermanos, hay que leer. Es bueno, hermano, informarse. Es bueno leer, hermanos, tener conocimiento de las cosas. Porque el que lee, hermanos, pues es bendecido, y el que lee, pues, digamos, conoce bien las cosas. Nadie lo engaña. Nadie lo engaña. Dentro de estas figuras también tenemos otra, hermanos. ¿Dije algún otro texto? A ver, Miqueas, ¿qué dije? Miqueas 4:3. Ajá. Fíjese aquí la figura. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Vemos las figuras ahí, les estoy diciendo, usar con el nombre de todo. Vemos el nombre de naciones. En el tiempo que nosotros vivimos, allá, si queremos actualizar el texto, traerlo, hermanos, desde el tiempo de Miqueas hasta nuestro tiempo,
Imagínense antes, pues cuando las naciones iban a las guerras, pues la mayoría de cosas que llevaban eran espadas, llevaban lanzas, llevaban cuchillos, llevaban, bueno, hasta después que ya se inventaron las máquinas de guerra, como las catapultas, el ariete y todas esas cosas que inventaron los hombres que tenía los reyes, pues a ellos les daban crédito para poder avanzar en conocimiento y poder conquistar imperios o naciones o ciudades que eran difíciles de conquistar. ¿Se acuerda cuando Josué va a conquistar Jericó? Qué impenetrables eran esas murallas. ¿Cómo iba a ser Josué? Hasta dice que Rahab tenía su casa arriba. Hacían hasta carreras de caballo arriba, hermano, de una muralla de esas. Usted ve que en la visión o en la palabra que Miqueas dice, de que las naciones, dice, tornarán, dice, en las espadas en hoces. Las hoces son aquellas curvas así que ocupan para cortar el trigo y todo eso, o las cosechas. Van a ser asadones, dice. Hermano, ve el texto, el texto está muy alejado de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de guerras de naciones contra naciones. Imagínense las armas de ahora. Apretar un botoncito y desaparecemos un continente por allá. Ahora las armas, hermanos, son más bélicas, son más terribles, son más que hasta espanta, hermano, verlas. Los gobiernos gastan millones y millones, hermanos, para poder estar desarmados hasta los dientes. Miqueas dice, las naciones, cuando Dios las juzgue a las naciones, dice que van a acabar con todo ese armamento bélico. El tiempo de Miqueas, nosotros vamos a decir, ok, a fundir las espadas en el fuego. ¿Han leído ustedes aquellos textos, hermanos, en el profeta Ezequiel, donde dice que hasta van a durar años quemando las armas, enterrando los muertos, casi 7 meses de la gran mortandad que va a haber? Esas no son hipérboles ni son, o sea, Dios está diciendo lo que a este pobre mundo se le avecina. Cuando el Señor Jesucristo regrese otra vez a la tierra, hermanos, sabe que nomás la tercera parte de la población va a estar. Quiere decir que toda América, hermanos, desde Canadá hasta el Cabo de Hornos, yo no sé qué va a pasar con este continente. Porque lo único que se lee en la Biblia, donde está la tercera parte, hermano, que queda de la población de la gente, es en Europa. Y parte de Asia. Un día que tenga tiempo vamos a ver la escatología para poderles enseñar todo eso. Pero solo una tercera parte, hermano, va a haber de la población. Entonces el resto de las personas las van a matar tsunamis, guerras, pestilencias y muchas cosas que vienen. Dios dice que va a juzgar a las naciones por lo que van a hacer o por lo que han hecho. Mire, si solo te falta que salga otro loco por ahí y que se agarre en pleito con todo el mundo. Le voy a decir algo. Estamos casi al borde, hermano, de muchas guerras que se avecinan. Están escritas en la Biblia. No crea que va a haber paz. No crea que vamos a tener como muchos dicen, vienen tiempos de avivamiento. Mentiras, no hay tiempos de avivamiento ni nada. No va a suceder nada. Lea la Biblia y dése cuenta lo que la palabra de Dios dice. Antes bien viene una apostasía horrible que el diablo se va a meter a predicar a las iglesias. Usted, mire, aquí estoy usando una figura, el diablo se va a meter no es el diablo, la persona. No le va a haber cachos, ni cola, ni un tridente en la mano, no. Una Biblia va a traer y con la misma Biblia va a estar engañando al pueblo de Dios. Ya lo está haciendo. Y todo el mundo, amén, gloria a Dios, sabe que esa gente no conoce la palabra. Y aquí, mira, nosotros nos esforzamos, el hermano pastor me puso en una de las situaciones más difíciles de mi vida. Enseñar hermenéutica, hermano, es lo más, bueno, para mí no soy maestro, como les digo, ni tengo títulos colgados en la pared. Pero bueno, hacemos lo imposible, ¿verdad? Para edificarlos, para enseñarles a ustedes. Hermanos, conozcamos la Biblia.
conozcamos la palabra de Dios. Dios a través de la Biblia nos ha dicho qué es lo que quiere y Él se ha mostrado a nosotros. A través de la Biblia podemos nosotros entender a Dios. Yo sé que podemos ver el universo y podemos ver, hermanos, el sistema solar que existe, tan perfecto. Ahora estoy leyendo un montón de cosas sobre la luna, la distancia, la rotación y muchas cosas. Y algo que no le había puesto atención y que ahí lo leí, porque leo, mire, yo no soy nada original, yo todo lo leo, todo lo escudriño, yo no lo invento, yo lo leo. Algo que leí de la luna y me llamó mucho la atención es, y ahora entiendo lo que Cristo Jesús dijo, y se estaba refiriendo a esa figura. La luna nace, la luna crece, la luna se llena, la luna mengua y la luna muere. Cuando él habló de 3 días y 3 noches también se estaba refiriendo a la luna. Cuando la luna muere, usted no la ve 3 días hasta que vuelve a nacer nuevamente. Y de todas esas cositas habló el Señor Jesucristo en su palabra. Le digo, ahora estaba leyendo eso y me llamó la atención. Y como le digo, bueno, se lo voy a contar a los hermanos si me acuerdo, dije yo. Hay muchas cosas, hermanos, que nos rodean, que el Señor Jesucristo las puso de ejemplo. Viéndolas, nosotros podemos entender lo que el Señor Jesucristo quería que sus discípulos comprendieran. Dentro de estas figuras también, hermanos, vamos a ver la metonimia. Bueno, ya casi terminamos, el tiempo muy veloz se va. ¿Saben qué es la metonimia? La metonimia consiste o se usa esta figura cuando se designa una cosa en el nombre de otra, que le sirve de signo o indica una relación de causa y efecto. Eso es una metonimia. ¿Me entendieron o no me entendieron? Déjense que lo dije muy ligero. Una metonimia es una figura que está en la Biblia. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. La metonimia se usa, esta figura, cuando se designa una cosa por otra o se designa con el nombre de otra, que le sirve de signo o que indica una relación de causa o efecto. Vamos a ver una bien clara para que me lo entiendan. Abran su Biblia en el libro de Joel, Joel capítulo 2, verso 31. Allá está, antes de Apocalipsis está el libro, hermanos. Joel 2:31. A ver, ¿cuántas lunas rojas hemos visto nosotros? A ver, ¿en dónde está la figura? La figura que emplea Joel, ¿cuál? ¿Sí la entendió? La metonimia. Dice Joel, viendo la visión, dice, el sol se oscurecerá y la luna, dice, se pondrá como sangre antes que llegue el día grande y manifiesto de Jehová. Cuando nosotros vemos, ¿sabe qué es lo que estaba diciendo Joel? Nosotros hemos visto los eclipses, ¿no? Cuando hay un eclipse de luna, que la tierra le hace sombra, digamos está el sol, la tierra se pone en medio, la luna está de este lado. Por eso, mire, por causa de la rotación, de la traslación que tiene la luna, porque no la tiene redonda, sino que es como ovalada, por esa rotación que tiene, traslación que tiene la luna, por eso es que suceden los eclipses. Porque si estuviera en un solo lugar y la luna en la traslación no se cambiara de lugar, pues nunca viéramos un eclipse. Y siempre viéramos los dos lados, el lado oscuro y los dos lados de la luna. Pero por la forma que tiene, que es como ovalada, por eso nosotros vemos los eclipses. Cuando la Tierra le hace la sombra, imagínense que según algunos estudiosos dicen que porque la luna no tiene rotación, solamente tiene traslación, o sea, se mueve de una sola manera, no da vuelta, una sola cara. Entonces, cuando la Tierra le hace sombra,
Imagínense que según algunos estudiosos dicen de que está como a 150 grados centígrados, porque todo el tiempo le pega el sol a la luna, nunca le da la sombra. Centígrados, no son Fahrenheit, son centígrados. Casi 150 grados, imagínense el calor que hace ahí. Cuando la Tierra le hace la sombra, inmediatamente se enfría de una manera la luna que despide un montón de gases. El efecto que tiene tanto la Tierra como lo que hace la luna, por eso vemos que se pone color sangre. La Biblia dice color sangre, pero lo que se pone es color roja. Lo interesante de este asunto de que por ahí, hermanos, ¿se acuerdan? No me acuerdo en qué año fue, de estos años pasados atrás, que hubieron muchos eclipses seguidos. Y en muchas iglesias estuvieron predicando que Jehová ya venía. Y algunos hasta vendieron la casa. Y otros vendieron el carro, otros dejaron de trabajar. Otros se fueron no sé para dónde. Fíjese, Joel es verdad que dijo que antes, dice, de que venga el día grande y manifiesto de Jehová, la luna, dice, se iba a poner color sangre. Pero ¿sabe qué? Espérese el día para que eso suceda. No porque la luna se ponga ahora color roja, quiere decir que ya mañana viene el juicio de Dios. Vea todo lo demás que dice Dios en conjunto con la palabra. Mis siervos profetizarán, hablarán nuevas lenguas, harán esto otro, harán aquí, harán allá. Nosotros ya vemos que el Pentecostés vino, se hizo el derramamiento del Espíritu Santo. La primera iglesia nace en el aposento alto hablando en lenguas, pero no hubo ninguna luna roja. Los siervos y las siervas de Dios han profetizado, han hablado la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo ahorita es profetizar también. Pero no vemos que el día de Jehová viene, entonces, ¿cuándo va a venir? Dios nada más dio una figura y dijo que así iba a pasar cuando el día grande y espantoso de Jehová viniera. Le voy a decir algo, otro dato curioso que leí en la internet hace poco. Bueno, hace poco, ya hace varios tiempo. Estaba viendo algo acerca del sol. Hay una aproximación de que la Tierra cabe en el sol 1.500.000 veces. Y los telescopios que tienen para ver todos los fenómenos del sol, las explosiones que hace y todo eso, estaban viendo, hermanos, de que hay miles y miles y miles de kilómetros que el sol se ha apagado en la parte de abajo del sol. Y son miles y miles y miles de kilómetros que están, dice, apagados. Usted sabe que para que esa gran estrella de quinta categoría funcione y esté rotando y que esté encendido necesita mucho oxígeno. Como el fósforo cuando usted le hace pss, y se prende. Necesita oxígeno. Lo mismo el sol. Y Dios ha dado muchas señales. Acuérdense que en el Evangelio de San Lucas dice, habrá señales en el sol, señales en la luna, señales en muchos otros lugares, dice, antes de que yo venga, dice, habrán todas estas señales. Entonces, esa es la metonimia, usar el nombre, como dice aquí, para designar otra cosa. Lo rojo o la sangre se utiliza por rojo. Vamos a ver también en Romanos 3:30, unos versos más. Romanos 3:30. Dice exactamente, cuando decimos circuncisión y a la no circuncisión, ese es el tropo que se ve ahí o la figura que estamos viendo. Circuncisión es para los judíos, una señal que se hacía en la carne a los varones. Y la incircuncisión eran también los gentiles o los que no descendemos directamente de Abraham el patriarca. Dice, a tanto al uno como al otro, dice Dios, los va a juzgar él. Otro texto lo vemos en Lucas 16:29. 16:29 dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es una figura. Esta figura sucedió, o sea, esto que dijo Abraham, el padre Abraham, lo dijo en el lugar que se conoce como el Hades. El Hades es el lugar de los muertos.
Ahí se murió Lázaro y fue a dar donde estaba el seno de Abraham, y se murió el rico y fue sepultado, dice. Y este apareció en tormentos. Y del otro lado de la cima, dice, vio a Abraham y vio a Lázaro. Y empezaron una conversación ahí los muertitos. Vea qué muertos estaban, ¿no? Y empiezan una conversación, al grado que llegan y dice que él tenía otros hermanos y le dice, manda a Lázaro que les predique. Y él les dice, no, a los profetas y a Moisés tienen. ¿Qué es lo que significan los profetas y a Moisés? Simplemente la palabra, pero se está usando un nombre por otra cosa, efecto o causa. Lo vimos con la luna, aquí vemos el nombre, profetas y Moisés, la palabra, la ley y los profetas. Eso es una metonimia. Así es que cuando usted se encuentre con todas estas figuras ahí, acuérdese de lo que es. Usted las va a encontrar en la palabra de Dios a cada momento. Luego vemos las figuras de contraste. Vamos a ver las figuras de índole personal, porque hasta aquí llegamos, hermanos. Ya se acabó el tiempo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.